anotar. ¿Sabes? Eso es algo que se me ha pasado comentarle. No está obligado a hacerlo, pero sería fantástico si usted siempre trae una libreta o algo en donde anotar. El simple hecho de anotar reafirma en la mente, ¿sí? Le va a ayudar mucho. Y luego, si en casa regresa a ver sus notas, créame, Dios le va a revelar más. Sí, Dios le va a revelar más. Muy bien. ¿Listo? ¿Ya está? El tema del día de hoy es lleno del Espíritu en pregunta. Sí, mucho se ha hablado de llenar el Espíritu, si se acuerda, ¿verdad? Que llenar el Espíritu y hay que ser llenos del Espíritu. Bueno, hoy el título es lleno del Espíritu. Mire, entre de las muchas conversaciones que aún podemos escuchar, entre muchas conversaciones aún podemos escuchar cosas como estas, de un cristiano a otro cristiano, ¿no? No entiendo por qué Dios no me muestra qué es lo que quiere que haga en esta situación. Otros comentarios son algo así como que realmente no sé qué quiere Dios que haga, si voy a este trabajo o voy a este otro trabajo. Otros comentarios es, ¿por qué Dios no me dirá si me cambio de casa o no me cambio de casa? Si acepto esta invitación o no acepto esta invitación. ¿Sí? Si me quiere de vendedor o me quiere de mesero. ¿Sí? ¿Por qué Dios no me dice con qué mujer quiere que me case? Hemos escuchado esas conversaciones. Tal vez usted también las ha escuchado o quizás usted las ha dicho. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes las han escuchado? ¿Cuántos de ustedes las han dicho? No levante la mano. Inclusive hemos dicho, ¿por qué Dios no me dice qué quiere conmigo? ¿Sí? Mire, Dios puede responder esas preguntas específicamente y muchas más. Pero si las hiciera, entonces ¿de qué valdría o qué caso tendría que Él nos haya dado la oportunidad de decidir qué hacer? Piense. Nosotros a través de las predicaciones con nuestro pastor y otros pastores invitados, hemos aprendido que más que Dios contestar, sí, haz esto, no, haz esto, cásate con fulanito y haz esto, nos da principios de vida, principios bíblicos en los cuales nosotros, al conocerlos, tenemos la oportunidad de decidir, ok, voy a decidir con base en este principio bíblico o no voy a decidir con base en este principio bíblico y voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Así es como la Biblia nos muestra que obra más Dios en nuestras vidas que el venirnos a decir, sí, acepta ese trabajo. Sí, estudia arquitectura. Como que me dice, mira, el principio es este. Todo está bajo mi control, para empezar. Yo soy soberano por sobre todas las cosas. Por decir algo, ¿no? Mire, un principio bíblico es muy clásico, ¿sí? Estábamos viendo, mi esposa y yo, leyendo una carta de alguien que decidió comprar su casa al contado y no embarcarse en un crédito como comúnmente se hace. ¿Por qué? Porque dicen ellos que aprendieron que el principio bíblico dice, no te endeudes. Punto. ¿Por qué? Porque endeudado, pues, ¿de quién voy a ser esclavo siempre que debo? ¿De quién es la casa mientras no la termine de pagar? ¿Sí? No lo vemos de esa forma. Pero el principio bíblico es muy claro. No te endeudes. ¿Por qué? Porque vas a ser esclavo durante el tiempo que pagues. ¿Sí? No tengo duda que Dios nos ayuda a salir adelante con esos créditos. No lo tengo duda. Pero el principio bíblico es muy claro. No te endeudes. Es por darles un ejemplo. Entonces nosotros decidimos, pues no me endeudo y junto mi lana y lo pago de contado, o sí me endeudo. ¿Verdad? Eso ya es decisión de cada quien. Lo que es importante que veamos ahorita es que Él nos da esa oportunidad. Nos dice, este es el principio bíblico, ahora tú decides. ¿Sí?
¿Cuántos de ustedes de aquí se casaron sabiendo que su esposa o su esposo era cristiano? 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 125. No, somos más, ¿verdad? Un porcentaje muy pequeño. Antes de casarme, sí, sin haber conocido a mi esposa todavía, yo leí en la Biblia que decía un principio bíblico: no es bueno que el hombre esté solo. Es un principio bíblico. ¿Sí? Yo ya había decidido que yo ya no me caso. Y entonces dije, yo le obedezco. Y entonces me puse a buscar. No. Me puse a leer, le dije al pastor, ¿qué crees? Ya me nació la onda de casarme. Y quiero una familia. Y hasta platiqué en voz alta, ¿verdad? Bueno. Y entonces me dijo, ¿qué? Digo, ¿pero con quién? Dios, dime con quién. ¿Será esta? ¿Será? No, me dijo el pastor, no, así no. Busca en la Biblia el principio para que tú elijas a tu esposa. Órale. Se puso interesante. Entonces comencé a buscar en la Biblia y entonces hice mi lista de aspectos o cosas que yo decidí que me iba a fijar en la mujer que iba a escoger para ver si quería ser mi esposa, ¿verdad? Y entonces la lista que hice nada tenía que ver con mi forma de pensar anterior. Porque ahora lo primero que puse basado en un principio bíblico es, bueno, que la mujer que yo decida casarme, que realmente ame a Dios y que me pueda comprobar a mí, en mi entender, que así es, que no es nada más de aquí para afuera, ¿verdad? Y entonces empecé a hacer mi lista. Cuando terminé mi lista yo pensé, pues no me voy a casar. Pero ¿qué cree? Me casé. Gracias a Dios. ¿Verdad? Y gracias a que ella me dijo que sí, porque no, pues aquí estuviera, ¿verdad? Pero es por darle un ejemplo, ¿sí? Nunca me dijo, oye, cásate con ella. No. ¿Sí? Me hizo investigar y entonces tomar una decisión. Hoy sé que después de haber recibido a Cristo, haberme casado con mi esposa Montserrat es la mejor decisión. Y más que ahora que vino a escuela para mujeres. No es comercial, ¿eh? ¿Conoce usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Ya la sabe? No levante la mano. Si no la sabe, no levante la mano. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo le llama Dios a la persona que no conoce su voluntad para su vida? ¿Habrá cristianos aquí que no conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? No levante la mano. Y si sabemos que es válido, ¿verdad? ¿Cómo nos llama Dios? ¿Tendremos algún nombre para Dios? Le voy a pedir que hable, vamos a navegar en la Biblia, ¿ok? Le voy a pedir que hable su Biblia, por favor, para empezar en Efesios 5, del 15 al 20. Es lo primero que vamos a leer. ¿Habrá alguna forma de saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La Biblia nos enseña que Él mueve cielo, mar y tierra para mostrarnos su voluntad a nosotros. No es secreto, es un misterio, pero no es un secreto. Y el misterio nos lo revela si nosotros hacemos algunas cosas. Mire, lo primero que tiene que hacer para saber la voluntad de vida, la voluntad de Dios en su vida es que usted reciba a Jesucristo. Si no, porque esa es la primera voluntad de Dios, que todos nos salvemos. No todos queremos, no todos quieren, ¿verdad? Pero esa es la primera. Ok, una vez que yo tengo a Cristo en mi corazón, ok, entonces ya puedo preguntar más profundamente. Pero antes, pues no me va a contestar. No como a un cristiano. ¿Sí? No es lo mismo, ¿eh? Pareciera que, bueno, yo no cambio siendo cristiano, pero no es el mismo trato que me da Dios a mí, siendo su hijo adoptado o siendo del mundo, su creación. No es lo mismo, ¿eh? No se confunda. Esa es otra, ¿verdad? Mire, vamos a leer Efesios 5, del 15 al 20. ¿Está listo? Mirad, pues,
con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios o del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por habernos traído aquí esta mañana, por haber plantado en nuestros corazones el anhelo de venir, la decisión de apartar este tiempo para escuchar tu mensaje. Y ahora, Padre Santo, sabiendo que no es una casualidad que estemos aquí, te pedimos de todo corazón que, de acuerdo a nuestras limitaciones y a nuestro entendimiento, nos conceda, Señor, el privilegio de conocer, de entender con claridad, sin duda, cuál es tu mensaje específico para mi vida. Y me ayude, Señor, a ponerlo en práctica y a confirmar y ser testimonio que soy producto de tu amor y tu transformación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Te acuerdas de la pregunta? ¿Cómo le llamará Dios o la Biblia a alguien que no conoce la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan? De acuerdo a este versículo, alguien que no comprende la voluntad de Dios está en el 17. Vamos a leerlo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué significa la palabra insensato? Qué fuerte, ¿no? Parece algo muy fuerte. Pero eso es lo que significa la palabra insensato. La Biblia nos dice, el significado de la palabra insensato es alguien inconsciente, irresponsable, irreflexivo, ligero, disparatado, tonto, necio. Todo eso se aplica a una persona insensata. Pudiera decir alguien, bueno, pero yo estoy buscando la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Hay alguna forma que yo pueda evitar ser insensato? Por supuesto que la hay. Tan la hay que Dios nos da la orden, no seáis insensatos. Conozcan cuál es mi voluntad para ustedes, para mí. ¿Cómo les suena eso? Es una magnífica oportunidad, ¿no cree usted? Pero nos está advirtiendo, si seguimos de necios, pues estamos en una posición insensata. Ahora, ¿qué nos quiere decir con esto? Que es mi decisión, su decisión, movernos de la o la sensatez. ¿Sí? Es su decisión. Depende de su decisión ser insensatos o no. Y la clave está en el versículo 18, ayúdenme a leerlo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando está hablando de vino aquí, por supuesto que se está refiriendo al alcohol. Pero también se está refiriendo a todas aquellas cosas que no son alcohol, pero que como el alcohol tienen un efecto temporal. Se disuelven después. Compré un carro, ¿cómo me siento? Es nuevo, de paquete. ¿Cómo me siento? ¿Sí? Todo, lo prendo el radio, uso el CD constantemente. Me siento bien. Después de un tiempo, ¿qué pasa? Pues ya se baja un poco esa emoción. ¿Sí? Ya no lo lavo todos los días. ¿Sí? Se baja la emoción. Compré una casa nueva. En Fluvial Vallarta. 3 millones de pesos. Ya de contado. Qué emoción, ¿no? Tal vez me dure un poco más esa emoción. ¿Sí? Pero se va a diluir. ¿Sí? Ese es el efecto del alcohol. Yo puedo decidir un día, pues me voy a echar una, ¿no? Y me la tomo. ¿Sí? ¿Y qué me pasó? Nada. Pero lo que haya sentido, se va. Y regreso a la realidad. ¿Sí? Puedo fumar. Yo antes fumaba dizque para ser interesante. En serio, no se ría, yo es por eso lo hacía. Yo me sentía interesante. En mi generación,
que no hace muchos años, ¿sí? Era todo un acontecimiento ver a un varón fumando. Era, mira, ese sí es caballero. Y más si fumábamos Benson en Hades. Le estoy hablando